Soy la doctora Tina Wang, soy doctora certificada en fisiomedicina y rehabilitación. Me especializo en el ámbito de la fascia y practico una mezcla única de medicina regenerativa osteopática en mi clínica en Tupelo Hills, en Claremont, California. Un gran porcentaje de mi clínica tiene que ver con trabajar con la gente que vive con el síndrome de Ehlers-Danlos y con los trastornos del espectro de la hipermovilidad o hiperlaxitud. Y es muy importante que seamos capaces de recordar que todas las personas son únicas y eso incluye a todos los pacientes que sufren SED o que sufren HSD. Y por lo tanto, nuestros enfoques hacia su enfermedad tienen que ser enfoques personalizados, intentando ajustarnos a las necesidades individuales de cada paciente. Después de una década de preguntarnos por qué, explorando mis propios problemas de salud, mis propias luchas de salud, he desarrollado un modelo de trabajo para dar un trabajo integral de salud que se llama el modelo integrador de la fascia. En el día de hoy vamos a entrar de manera profunda en este modelo y vamos a intentar explorar cómo te puede ayudar a poner de manera conjunta todas las distintas piezas del puzzle de nuestra salud, intentando ayudarnos a entender cómo, dónde, por qué utilizar ciertas intervenciones como podrían ser la acupuntura, la meditación o las inyecciones. ¿Y por qué este enfoque integrado es importante? Bueno, pues la Sociedad del Síndrome de Ehlers-Danlos recomienda que los enfoques de tratamiento tienen que ser holísticos y tienen que incluir enfoques alternativos, como por ejemplo las manipulaciones osteopáticas. Pero la cuestión es cómo este tipo de intervenciones o cuando este tipo de intervenciones complementarias se tienen que llevar a cabo, con qué tipo de herramientas, dónde, cuándo, en qué momento podemos intervenir y dónde podemos intervenir. Este modelo integrado dinámico para la fascia nos puede ayudar en este enfoque holístico para mejorar la salud de estas personas. Mis modelos por naturaleza no son perfectos, pero son un punto de partida que podemos utilizar para organizar nuestros pensamientos y nuestros enfoques. Existe un número infinito de terapias médicas alopáticas, que son medicaciones que nos dan con receta, inyecciones de esteroides, cirugías, igual que una gran cantidad de terapias complementarias. Estas son, por ejemplo, la poloterapia, el uso de suplementos alimenticios, la acupuntura. Esta modelización nos permite entender dónde y cuándo utilizar ciertas intervenciones. El modelo se ha conformado como un triángulo invertido y esto se puede parecernos que resulta muy inestable, y esto se debe a que pequeños cambios en los elementos que están en la base pueden producir grandes cambios en el equilibrio dinámico de nuestra salud. Nuestra salud está cambiando de manera constante y necesita un equilibrio dinámico de todos estos elementos. Así que vamos a intentar explorar cada uno de los componentes de estos elementos. Cada una de esas casillas representa un elemento que es importante dentro del ámbito de la salud. Cada uno de los niveles representa una categoría de todos estos elementos. La salud estructural y biomecánica, también conocida como la inflamación, que con frecuencia son el único punto en el que se centra la mayor parte de la gente y los profesionales, y hacen bien haciéndolo porque son extremadamente importantes en el ámbito de la salud. Pero debajo de estos, subyacentes a estos, necesitamos ver también los elementos que nos apoyan, los elementos de la salud biomecánica y neurológica. Sin movimientos adecuados, sin seguridad, sin ciclos de sueño y de vigilia, no podemos apoyar los cambios que se tienen que dar en los ámbitos estructurales y bioquímicos. Y fundamental a toda la salud está el bienestar social y espiritual. Sin saber cuál es nuestro objetivo en nuestra vida, el propósito que tenemos, sin ser capaces de confiar y conectar con el mundo a nuestro alrededor, los cambios que llevamos a cabo en los niveles por encima son insostenibles. Así que vamos a echar esto desde el punto de vista de una imagen. La forma de los elementos puede variar por persona, de persona a persona, y son únicos, como este tipo de escultura de roca. En esta primera escultura de roca, el primer elemento es muy débil, haciendo que la estructura nos parezca muy débil, muy tenue, y en esta persona deberíamos intentar mejorar este nivel espiritual y un nivel social para apoyar a esa persona en su conjunto. Esto nos podría parecer que nos ayuda a respetar las prácticas espirituales que se alinean con las creencias de esta persona. Es algo tan simple como hacer un viaje o una terapia familiar
familiar. En esta segunda escultura de roca, los niveles espirituales y sociales son muy fuertes, pero la parte de los niveles biomecánicos y neurológicos es mucho más débiles, así que algunas de las intervenciones podrían ser la fisioterapia, ejercicios somáticos, como la técnica de Feldenkrais y luego el uso de terapias convencionales como pueden ser los antidepresivos. Y utilizando este marco de este modelo podemos explorar algunas de las intervenciones complementarias más comunes que están disponibles para los pacientes que tienen síndrome Ehlers-Danlos y síndrome del trastorno de hiperlaxitud. Y podemos comenzar, como por ejemplo, con las técnicas de punción y inyecciones, porque son muy prevalentes y muy populares en una gran parte de nuestras sesiones que tenemos paralelas. Vamos a intentar abordar todo esto, incluyendo las punciones secas, el uso de plasma, las tenotomías percutáneas y muchos otros. Y podemos explorar cómo todos estos elementos se pueden ajustar a nuestro modelo. El uso de esteroides o corticosteroides son una intervención estándar médica para intentar controlar la salud. La idea es que estos corticosteroides suprimen la inflamación y, por lo tanto, acaban con el dolor. Bueno, pues estas suelen romper estos tejidos. En contra, las inyecciones regenerativas como la proloterapia, el uso de células PRP, crean una formación que hace que la propia naturaleza del cuerpo les ayude a cicatrizar y permite que el tejido se cicatrice y se sane de manera correcta utilizando estos plaquetas ricas en plasmas. Luego tenemos estas inyecciones regenerativas que se utilizan de manera común por parte de los fisioterapias en Estados Unidos. Tenemos tenotectomía, que es una intervención puramente física que nos permite quitar los tejidos patológicos excesivos como las calcificaciones, y en contraste tenemos, por ejemplo, también la acupuntura y otras técnicas mucho más tradicionales que cruzan múltiples niveles en sus mecanismos y que no están basadas en nuestra comprensión moderna de la fisiopatología y más bien están basados en sus propios principios filosóficos. Este es la acupuntura clásica opuesta a un enfoque acupuntural basado más en la tradicional, como por ejemplo lo que sería la punción seca. Y luego tenemos, por ejemplo, el uso de inyecciones de Botox, que son una intervención puramente neurológica. Recientemente mi colega, el doctor Raj Kapoor, que es un experto líder en la distonía, y el doctor Stecco, que hemos colaborado a la hora de utilizar una dosis ultra baja de Botox basadas en secuencias de la fascia, y esto tiene unos efectos extremadamente positivos dentro de nuestros pacientes y en estos niveles biomecánicos también. Y lo que estamos esperando es ver cambios estructurales, incluso los llegamos bien a ver meses después de haberlos aplicados. Y luego tenemos la hidromanipulación de la fascia, que es una técnica que hemos desarrollado para tratar la fascia, que habla de manera mecánica las capas distintas de la fascia que se juntan y quitan los mediadores inflamatorios que están dentro del tejido, y esto mejora el deslizamiento adecuado entre las distintas capas de la fascia. Y vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, tenemos esta hidromanipulación específica de las capas de la fascia, que es una técnica nueva en el diagnóstico y en el tratamiento de las capas de la fascia específicas que contribuyen al dolor miofacial. Por ejemplo, los dolores que sentimos dentro de nuestro cuerpo. Los puntos de tratamiento se seleccionan después de un proceso específico de diagnóstico. Es el que se llama el método Stecco, que es una secuenciación de una técnica de diagnóstico secuencial que incluye hacer un examen de los movimientos específicos y una verificación por palpación, es decir, unos toques específicos en la capa para buscar los puntos específicos donde hay que llevar a cabo esta técnica de irrigación o esta hidromanipulación supone que tenemos que utilizar la guía de la ecografía, como se ve aquí en la parte izquierda de la pantalla, y utilizamos inyecciones de suero salino en distintas capas específicas de la fascia de la unidad miofascial que como vemos en la parte derecha de la pantalla. ¿Y por qué es esto necesario? Bueno, pues en el estudio que he llevado a cabo con el doctor Stecco nos hemos dado cuenta de que los pacientes que tienen síndrome Ehlers-Danlos hipermóvil tienen una mayor capa de matriz extracelular en la fascia profunda. Es esta parte oscura dentro de las distintas
capas un poco más claras. Y esto es comparado con sus homólogos no hipermóviles. La hidromanipulación o estas técnicas de irrigación nos permite diluir el exceso de matriz extracelular que se produce o se acumula en estas áreas. Aquí hay un diagrama de la fascia. En la parte de la izquierda encontramos el tejido de la fascia normalmente organizado. En la parte de en medio vemos cómo tenemos esta densificación o engrosamiento desorganizada del tejido de la fascia en esta matriz extracelular. En la parte de la derecha, las capas de la fascia con las técnicas de hidromanipulación utilizan la presión de este suero inyectado, representado por esta flecha, para cambiar la naturaleza pegajosa de esta matriz extracelular, y este contacto de la matriz al igual que irriga estos mediadores antiinflamatorios en estas áreas, que son los que producen el dolor y que evitan el deslizamiento adecuado de las distintas capas de la fascia. Así que vamos a echar un vistazo a algunas de estas intervenciones en esta línea temporal. El médico te puede poner corticosteroides que pueden funcionar o no. Después de esto podemos decidir utilizar estas técnicas de inyección de medicina regenerativa. Normalmente suelo hacer distintos tipos de inyecciones en un único momento, incluyendo la hidromanipulación, y después podemos seguir con terapia física y notar algunas mejores. Y subsecuentemente, a lo mejor lo que tenemos que hacer es repetir este tipo de inyecciones cada 6 meses o a 2 años, dependiendo de tu cuerpo y de tu situación. ¿Qué aspecto tiene esto en el contexto de este modelo del que estábamos hablando anteriormente? Antes de las inyecciones, a lo mejor lo que tenemos que hacer es mejorar los elementos nutricionales. Después de las inyecciones, tendremos que cargar el tejido de manera correcta y llevar a cabo fisioterapia. Y cómo podemos tratar los tejidos también tiene que ver con cómo mantenemos nuestros cuerpos, y esto está sujeto a cómo nos sentimos, si nos sentimos asustados o si nos sentimos con confianza o positivos, si podemos utilizar educación somática para intentar mejorar todo esto. Y luego tal vez a lo mejor tenemos que dar un apoyo continuo para la fundación, bases de la confianza y la conexión que este paciente puede tener con la familia y la comunidad. A lo mejor esto supone implicar a este paciente en paseos familiares o en eventos que incluyen al resto de la comunidad. Las terapias manuales son otra manera de tener una influencia en el tejido de la fascia. Las técnicas de masaje y de terapia física pueden influir en los niveles individuales. Existen masajes del tejido profundo o movilización de las articulaciones que tienen una influencia en la estructura corporal completa. Tenemos los masajes linfáticos y técnicas linfáticas que producen un drenaje de los mediadores inflamatorios. Y luego tenemos trabajo en los tejidos blandos, como por ejemplo el masaje sueco, técnicas de estiramiento y contrastiramiento, la energía muscular que puede equilibrar el sistema nervioso. Las intervenciones osteopáticas y de quiroprácticos, como por ejemplo la alta velocidad o la técnica de amplitud, este es el impulso que tú puedes tener. Estas pueden ser bastante suaves cuando se hacen de manera correcta, y están muy bien como un nivel de influencia único para intentar alinear articulaciones subluxadas o dislocadas. También tenemos esta técnica de secuenciación de la fascia de Stecco, que incluye múltiples niveles y supone una prueba y repruebas con mejoras en los distintos parámetros neurológicos, como por ejemplo el control motriz y la fortaleza, el control y el equilibrio que tenemos de nuestro propio cuerpo. Y también tenemos la osteopatía tradicional, como la biodinámica. Este es el tipo de osteopatía que yo estudié y que tiene un impacto en todo el sistema. Y se lleva a cabo en la tradición de A.T. Stiles y Sutherland, y es contraria a estas otras técnicas de un único nivel, porque en realidad trabaja sobre todo el sistema, desde el ámbito espiritual hasta arriba hacia el nivel estructural. Y con mucha frecuencia le doy a mis pacientes tareas para que hagan en casa y consejos de autocuidado, como por ejemplo técnicas de automovilización, en el que les enseño a los pacientes cómo poder colocarse las articulaciones de nuevo, otras técnicas de movimiento o de respiración para intentar ayudarles a calmar su sistema nervioso. Y para los facultativos que están viendo esta presentación, hay grandes pruebas y evidencias para este tipo de intervenciones. Las técnicas osteopáticas pueden producir respuestas distintivas y específicas en distintas áreas cerebrales relacionadas con la interocepción.
El método STECO, la terapia láser, la electroestimulación, todas reducen el engrosamiento de la matriz extracelular y reducen los niveles de dolor. El tipo y la cantidad de las terapias manuales depende de las personas que tenemos delante de nosotros, de cada uno de los pacientes a los que atendemos. Así que una persona que solamente necesita una intervención de un único nivel, deberíamos elegir para él la terapia adecuada de fisioterapia para ese nivel. Pero vamos a rebasar todo esto un poco mejor. Podemos utilizar la movilización articular para una articulación subluxada. A lo mejor podemos elegir un masaje sueco para alguien que está completamente estresado. Para una persona que necesita una intervención multinivel, la osteopatía tradicional puede que sea lo mejor para ellos, y después un programa de automovilización utilizando técnicas de respiración con Vini Yoga, el tipo de yoga meditación que yo he estudiado y que a su vez enseño a mis pacientes, y que se puede llevar a cabo con el objeto de facilitar una cicatrización y una curación continua después de las visitas a la clínica. La terapia manual puede ser muy importante y puede influir en múltiples niveles, pero básicamente todos los estudios nos muestran que es mejor cuando se combina con el movimiento. Y el movimiento es la parte más importante del bienestar. Para mantener nuestras curvas fisiológicas tenemos que mantener el movimiento. Y si perdemos el movimiento y la capacidad de soportar cargas, perdemos nuestras curvas dinámicas, y al final tenemos que tener un movimiento adecuado para tener un buen estado de salud. Unos estiramientos suaves pueden ser un ejercicio antiinflamatorio muy importante. Esto lo ha hecho la doctora Elaine Mason, que ya dio una presentación sobre el dolor en abril y nos mostraba que los efectos antiinflamatorios de los estiramientos en los modelos con ratas, el pilates, los somáticos como la técnica Feldenkrais y Alexandres y la estabilización neuromuscular dinámica, es un enfoque de movimiento que yo suelo recetar muchísimo y que trabaja en el ámbito neurológico para tener una influencia sobre los niveles biomecánicos. La hidroterapia o la aguaterapia es muy importante cuando nuestra manera de soportar cargas está limitada. Por ejemplo, cuando ha habido una intolerancia ortoestética muy importante, estos pacientes que se desmayan cuando se levantan o cuando no pueden aguantar ningún tipo de carga, y permiten que la gente se mantenga en movimiento en un nivel biomecánico. Y los estudios han demostrado que la mejor intervención que se puede hacer es caminar, que funciona en todos los niveles, empezando en el nivel biomecánico más simple, la modulación de la inflamación y el cambio de la estructura para conseguir unas cargas adecuadas, y trabajar ligeramente integra el cuerpo en el ámbito neurológico también. Históricamente los seres humanos se han desarrollado como criaturas que son capaces de andar con actividades sociales como la caza y las prácticas de migración. Y andar tiene un aspecto espiritual muy importante, como por ejemplo en los peregrinajes que se hacían anteriormente. Y luego hay ejercicios de carga más específicos que pueden tener como diana los tendones y el tejido conectivo del cuerpo. Este es un estudio clínico actual que estoy llevando a cabo con mis pacientes, en el que estamos viendo cómo podemos ayudar a los pacientes que sufren síndrome de Ehlers-Danlos y trastornos del espectro hiperlaxo para fortalecer su tejido conectivo utilizando distintos tipos de cargas que situamos a lo largo de su cuerpo. Vamos a echar un vistazo a cómo todos estos elementos se ajustan. Así que podemos utilizar esta técnica de irrigación, la hidromanipulación, y podemos seguir esto con terapia manual. Secuentemente, podríamos utilizar una técnica regenerativa como la proloterapia. Luego podríamos empezar a incluir el pilates, incluso con un fisioterapeuta o con un facultativo de movimiento experimentado con el objeto de hacer cambios en los ámbitos neurológicos y biomecánicos para apoyar los cambios estructurales y bioquímicos que se han logrado a través de las inyecciones. Y finalmente, seguramente que animaríamos a este paciente que continuase con la práctica de yoga para tener un apoyo social y espiritual. Otra manera de proporcionar unos
bases serias, es mejorar lo que nosotros estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo, agua, aire, oxigenación, comidas. El agua y la oxigenación es muy importante. En abril estuvimos hablar de la oxigenoterapia, que podía utilizarse de manera complementaria. También necesitamos una buena hidratación. Para muchas personas necesitan sales y electrolitos para intentar conseguir hidratar los tejidos y las células. Y en ocasiones la hidratación extra es necesaria para que en ocasiones se tiene que suplementar con fluidos que se administran a través intravenosa. Y luego podemos ver que en el ámbito que estamos utilizando, por ejemplo, si tenemos hongos, mohos, esto se tiene que remediar. Los caminos naturales y los médicos de naturaleza natural pueden ayudar a los pacientes a abordar todo este tipo de temas. Los alimentos es un aspecto vital y extremadamente importante. Hay una gran cantidad de dietas y de ayunos y buscar la correcta combinación de los mismos puede ser un reto tremendo porque no hay una solución que sea un café para todos. Y los datos y la información que está disponible con mucha frecuencia están viéndose afectadas por la influencia que tiene la industria alimentaria. Sabemos que el cerebro es como los intestinos se consideran el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Las células internas, las que revisten nuestro tracto gastrointestinal, son responsables de más del 95% de la producción de serotonina de nuestro cuerpo. La microbiota de nuestros intestinos, las bacterias en nuestros intestinos, se ven influidas por los tipos de alimentos que nosotros utilizamos y pueden tener un impacto en el sistema serotonérgico gastrointestinal. Así que nuestros cuerpos no pueden funcionar fundamentalmente bien si nuestro segundo cerebro no funciona bien. Hemos visto correlaciones entre la composición microbiótica intestinal y el temperamento conductual, es decir, nuestra personalidad, el asma y los trastornos del estado de ánimo, con la ansiedad y la depresión, igual que la función cognitiva. Por ejemplo, estas lagunas mentales. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo puede responder a los alimentos y el umbral está donde los síntomas, como por ejemplo los calambres abdominales, los mareos y la náusea pueden aparecer. Cuando comemos podemos pasar de un estado basal muy alto por debajo de este umbral a por encima de este umbral en el que los síntomas aparecen. Nuestro objetivo es mover nuestro cuerpo, este estado inflamatorio basal, hacia la línea verde, de tal manera que nuestra respuesta inflamatoria normal hacia los alimentos se mantenga por debajo de estos umbrales donde aparecen los síntomas, y lo hacemos teniendo un impacto en todo el resto de las cosas en el modelo que habíamos mencionado, al igual que evitando alimentos inflamatorios como alimentos procesados, cereales y azúcares. Nuestras dietas deben ajustarse a nuestras necesidades individuales. De acuerdo con el doctor Hyman, el padrino de la medicina funcional, cada uno de nosotros tenemos que encontrar la dieta adecuada para nosotros que se base en nuestros genes, nuestro metabolismo y también en nuestros sistemas de creencias. De manera histórica, los alimentos han trascendido en múltiples niveles. Hay creencias espirituales ligadas al consumo de ciertos alimentos. Lo vemos en distintas culturas, en tradiciones de ayunos. Los alimentos y las comidas son un evento social, una actividad en comunidad que podemos crear, mover, hablar, pensar y todo mientras creamos alimentos. Y solamente en los momentos de la modernidad las comidas se han limitado a sus aspectos estructurales o bioquímicos, pero pidiéndoles a los pacientes que vuelvan a los modelos históricos de preparación de los alimentos y consumo de los alimentos a lo mejor no es realista. Un plan detallado alimentario es una conversación muy difícil que tengo con todos y cada uno de mis pacientes. ¿Qué pasa si no tienes acceso a este tipo de recursos? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde comienzas? Pues el paso más simple primero que podemos dar es seguir la regla de Michael Pollan: comer alimentos no demasiado y fundamentalmente vegetales o plantas. Básicamente comer comida real que es la comida como está cuando sale de la tierra. Podemos comer carne, por supuesto, pero no demasiada. Nuestras fuentes alimentarias
muchas veces le hemos quitado esos nutrientes y necesitamos suplementación porque las técnicas de cultivo actuales nos utilizan muchos fertilizantes que nos quitan esos nutrientes. Además, se utilizan muchas semillas genéticamente modificadas que elimina la biodiversidad de nuestras fuentes alimentarias. Así que acabamos comiendo lo mismo una y otra vez. Así que la mayor parte de la gente necesita suplementar con vitaminas y minerales básicos. También vamos a tener más debates sobre compuestos tópicos, medicamentos fuera de indicación, cannabis en las distintas sesiones paralelas. Pero vamos a ver qué es lo que funciona dentro de nuestros molevos. El cannabis funciona en los ámbitos inflamatorios. La inmunohistoquímica nos muestra que hay receptores de cannabidiol en la fascia. Los cannabidioles tópicos y las medicaciones estándar, como por ejemplo el ibuprofeno, funcionan en el nivel bioquímico para modular la inflamación, y los opioides pueden funcionar en el nivel neurológico sobre los receptores del dolor. El uso fuera de indicación de ciertos medicamentos como naltrexona de bajo dosis pueden modular el sistema nervioso central y cambiar la respuesta del cerebro a las señales nociceptivas o a los inputs sensoriales. Distintas hierbas, como por ejemplo la cúrcuma, son muy populares y la mayor parte de la gente cree que funcionan en el nivel bioquímico con efectos antiinflamatorios, y se pueden hacer así si utilizan como nutracéuticos, pero los suplementos de hierbas que utilizan sanadores tradicionales, como en la medicina china tradicional o por parte de facultativos ayurvédicos, son tratamientos energéticos. Los elementos fundacionales son los más importantes, los de las bases son los más importantes de este enfoque holístico. El cuidado espiritual nos ayuda a encontrar un propósito y un objetivo en esta vida. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, pues la fascia es donde está el sistema nervioso simpático, donde tenemos la respuesta de huir o quedarnos para atacar o escondernos. Y funciona en nuestro sistema. Los mastocitos que aparecen aquí en la parte de la derecha pueden liberar mediadores que ayudan a propagar potenciales de acción dentro de los nervios, es decir, que mandan señales por encima del nervio, y esto puede dar lugar a ciertos dolores o respuestas simpáticas como el estrés. Esto significa que nuestro sistema inmune cambia nuestro sistema de quedarnos para luchar o huir, y esto a su vez influye en nuestro sistema inmune de manera directa. Estos nervios y estos mastocitos también interactúan en proximidad o cercanas a las arterias y constituyen un triángulo de paracrina, autocrina y endocrina. Estas acciones y significa que este tipo de procesos se producen en todo el cuerpo. Además, los fibroblastos y los miofibroblastos, es decir, las células que crean el tejido conectivo dentro de nuestro cuerpo, también ejercen una cierta influencia sobre los sistemas nerviosos e inmunes a través de este mecanismo directo. Así que tenemos que ayudar las bases de nuestros pacientes, que se compone del bienestar neurológico, social y espiritual, con intervenciones comunes que pueden tener un impacto en estos niveles. Puede ser de nuevo la acupuntura, la práctica religiosa, la meditación y el yoga, así como relaciones con animales y animales domésticos. Muchos de nosotros nos gusta la equitación. Vamos a echar un vistazo por qué esto es así, porque esto promueve la salud. Soy un miembro de un consorcio de profesionales dedicadas a la triada de la salud, que se compone del caballo, la persona y el medio ambiente. El caballo y la persona liberan oxitocina, que es la hormona del amor, en respuesta los unos a los otros. Y este es el mismo proceso que se produce entre la madre y el hijo. Hay influencias neurológicas y biomecánicas en la práctica de la equitación que promueve la fortaleza y la resistencia del core. También hay efectos saludables de hacerlo en la naturaleza, y tanto el caballo como la persona responden e influyen en el entorno que tienen alrededor, promoviendo confianza, una escucha intuitiva y amor. En las tradiciones del yoga y ayurvédicas, nuestras experiencias y nuestros sentidos a través de nuestros cuerpos influyen y cambian nuestro estado espiritual, que a su vez cambian nuestro estado físico.
La exploración de la ciencia moderna de este fenómeno se puede ver en la respuesta del córtex insular a la interocepción. Es lo que sentimos dentro de nuestro cuerpo, y la esterocepción, que es lo que sentimos fuera de nuestro cuerpo. La fascia y su conexión con esta ínsula, que se ven aquí en estas imágenes de resonancia magnética funcional, pueden ser este vínculo por el que estos procesos espirituales se producen, nuestra sensación de nuestro mundo interno y cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Esto se produce fundamentalmente a través del sistema de la fascia. Así que simplemente quería remarcar un par de puntos que quiero que se lleven con ustedes. ¿Dónde comenzamos? Empezamos buscando a un médico generalista, un médico de cabecera que esté pendiente de nuestras necesidades. Eso no supone que tenga que ser un experto en SED, sino una persona que esté dispuesto a asociarse con ustedes en este viaje y crear nuestro equipo alrededor de esta relación especial que podamos tener con este médico de cabecera con el que tenemos confianza. Luego, determinar nuestras necesidades, quiénes somos, buscar nuestro objetivo, determinar cómo vamos a crear nuestra estructura de roca. Solamente de esta manera podemos determinar qué niveles necesitamos fortalecer y dónde y cómo utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición según vamos avanzando en este camino en la búsqueda de nuestro buen estado de salud.